voy a decir algunas cosas, pero antes voy a utilizar algunos de los centros que levantó Diego. Hace algunos años, cuando empezamos a laburar con el tema de discapacidad, nos planteamos de que era complejo porque no había con quién discutir. Primero porque no había casi nadie que trabajara seria y políticamente el tema de la discapacidad, y porque mucha gente tenía miedo, porque seguía pensando la discapacidad desde la visión de la filantropía y la lástima. ¿No? A la persona con discapacidad hay que tenerle lástima y a lo sumo darle un besito. Y eso lo hacían organizaciones no gubernamentales y partidos políticos. Y organizaciones no gubernamentales conservadoras y partidos políticos de izquierda. O sea, el espectro era amplio para ese tipo de comportamientos porque era la visión que reinaba desde la política sobre esta temática. Y en un momento nos pusimos a trabajar y nos pusimos sobre todo a estudiar y aprender de las personas con discapacidad fundamentalmente. Y nos dimos cuenta que en un Uruguay que pensábamos que era integrado y que pensábamos que las exclusiones en última instancia eran sociales y económicas y no políticas, porque en Uruguay todo el mundo puede votar, y en Uruguay todo el mundo puede participar, y desde hace muchísimo tiempo nos dimos cuenta que en Uruguay también faltaba inclusión política. Y que mucha gente estaba quedando por fuera de la posibilidad y del derecho de ejercer el derecho a la participación política por cuestiones que no eran meramente técnicas. No es cierto que no fuese porque no había una rampa en los comités. No es cierto que porque hasta el día de hoy la principal casa política de la fuerza política de gobierno, que es de izquierda, esté limitada para el acceso a personas con discapacidad. No era por eso. Era porque entendíamos que no eran personas sujetas a derechos. Eran personas sujetas a derechos. Eran personas que solamente podían ser receptoras de nuestra lástima. Y eso por suerte cambió. Y cambió el punto tal de que hoy en la izquierda podemos tener diferencias para discutir sobre política de discapacidad. Y eso que hace un tiempo capaz que no era algo que nos parecía raro, hoy es un dato de la realidad y tenemos diferencias, como decía Diego tal vez, tenemos diferencias cuando discutimos del sistema de cuidados y tenemos diferencias cuando discutimos otra cosa. Y bienvenidas sean esas diferencias a la hora de pensar una mejor política. Y en parte es porque hubo gente que se organizó y salió a ejercer su derecho, porque hubo que protestar en cada uno de los actos del Frente Amplio para poner un punto accesible, y al principio te decían, no jodan con esos puntos accesibles, son caros los puntos accesibles, no hagan venir una camioneta porque de última son 5 personas, ¿para qué vamos a poder gastar plata? Ese tipo de visiones hoy son un dato de la realidad y nadie duda en que hay que poner un punto accesible, que hay que volver locas a las intérpretes cuando hablamos por la velocidad a la que vamos, ya nadie lo duda, ya es un elemento más del ejercicio de la democracia, ya como cuando hablamos incorporamos en el discurso compañeras y compañeros y ya nos olvidamos de que es raro, lo tomamos como natural. Hoy es natural tender a generar políticas de inclusión también de las personas con discapacidad. Y eso no es de la nada, y eso es parte de las pequeñas batallas que se fueron ganando a lo largo del tiempo. Pero me parecía importante poderlo señalar. Nosotros como 204 venimos discutiendo el frente que queremos hace tiempo. Es más, la campaña electoral en el momento en que nacimos, mientras había que estar discutiendo una cantidad de cosas, nosotros hicimos como 5 mesas para discutir qué frente queremos, ¿no? Entonces, mientras había que estar discutiendo otras cosas, nosotros entendíamos que había que discutir la herramienta política que queríamos, porque seguimos creyendo que los cambios son siempre en colectivo y los colectivos son necesariamente organizados. El espontaneísmo puede llegar hasta algún lugar, pero no mucho más lejos, y además fácilmente reversible, y que nos parece que no se trata de tener héroes y heroínas y grandes personajes que nos lleven adelante, porque siempre eso tiene una desviación autoritaria. Por lo tanto, es necesario discutir siempre esa herramienta política. Y convocamos en aquel entonces a todos los compañeros o compañeras y compañeras de todos los sectores a escuchar, ¿no? Y logramos ver una cantidad de coincidencias en el espectro de mirada política del Frente Amplio que frente se quiere. Y ahora estamos en el momento de ver los pifos, ¿no? Ahora con las elecciones internas del Frente Amplio y aquellas cosas que se estuvo diciendo durante tanto tiempo que frente queremos, hay que ver si eso lo decimos públicamente y si después lo ejercemos. Y nosotros tenemos, quizás en términos personales, no políticos, trayectorias comunes con Alejandro, con la organización de Alejandro también, en las cuales somos capaces de prever o de suponer que tenemos coincidencias sobre la herramienta que precisamos. Y algunas cosas por las dudas, por las que no las sepan, por las que tienen que saber. Creo que necesitamos un Frente Amplio que sea capaz de hacerse la pregunta que nadie quiere hacerse, ¿no? Necesitamos un Frente Amplio que sea capaz de criticar al gobierno, pero que sea capaz de organizarse para defender al gobierno. Necesitamos un Frente Amplio que sea movilizado, pero no que se junte a discutir, sino que salga al encuentro de la gente, que no le tenga miedo a la gente en la calle,
que eso forma parte de las alianzas necesarias para promover cambios, que no queremos estar por siempre en el gobierno, sino que no queremos tener la posibilidad de estar generando siempre cambios. Y eso implica hacerse preguntas que ayer capaz que no es necesaria, que hoy sí son necesarias. Un frente amplio que no sea conservador, pero que tampoco sea conservador a su interna, que sea capaz de pensar claramente qué tiene que deshacer de lo que tiene. Porque un acumulado de 45 años no puede ser un acumulado de virtudes. En algo debemos haber metido la pata. También en el ejercicio de nuestra propia organización. Y cuando hablamos de las estructuras de participación, cómo las cambiamos, volvemos siempre al mismo lugar. Nadie quiere decir a los comités que no sirven para nada. El último se retiran y la votar. Pero tenemos que discutir qué comité precisamos para la transformación política de estos tiempos y para los escenarios de participación política. Hace muchos años en un libro se señalaba que parte de la larga duración de la dictadura sobre las cabezas de los uruguayos y los uruguayas, más allá del miedo, que parece algo obvio, ¿no? Y que lo veíamos reflejado quizás nosotros como militantes jóvenes, cuando éramos jóvenes, de verdad, en el temor que podían tener nuestros padres cuando íbamos a una marcha. Ese fue el miedo, pero ese miedo quizás a nosotros no nos llegó como generación. Pero quizás nos llegó otro que es peor, que es el de haber transformado la protesta en queja. Y la queja es algo que no te organiza, es algo que no te moviliza, es algo que relaja a la televisión. ¿No? Es cuando te calentás por la televisión. Y esa queja es funcional. Y capaz que la gente se siente quejoso de izquierda, pero la queja de izquierda no transforma. Y hay que tener la capacidad de transformar la queja en protesta, que implica organización, capacidad de aceptar la derrota en la discusión con el otro, porque discutir y ganar y solo movilizarse cuando uno gana es facilísimo, ¿no? Estar de acuerdo con las decisiones cuando son las que uno cree es muy fácil en política, pero eso no construye. Y eso nos parece que es un elemento fundamental. Y por eso salir al encuentro de ese frente amplismo, que es mucho más grande hoy que el frente amplio. Lo vemos con los votos de 1 millón y pico de personas que votan a las propuestas del Frente Amplio de las diferentes elecciones y al si pide algo de votos de la última elección interna. O sea que entre el Frente Amplismo y entre el Frente Amplio y el Frente Amplismo hay 800.000 personas de diferencia, por lo menos, ¿no? Ahí hay algo para discutir, bastante. Y después, entre la militancia más dura y el Frente Amplismo, también hay diferencia. Pero nosotros entendemos que hoy es una etapa de salir a construir cercanías con esa gente que se puso en el borde, porque hoy el Frente Amplio tiene una particularidad. Si tenés discrepancia, no tenés dónde plantearlo, no tenés dónde militar. El lugar de militancia de la discrepancia es la casa. Y lo que no podemos tener son frente amplistas a las casas fijándose. Tenemos que tener frente amplistas en el Frente Amplio discrepando con las decisiones que se toman. Y esas son decisiones que tenemos que tomar y tenemos que construir espacios inteligentes y esperar que efectivamente esta discusión, nosotros entendíamos que en esta etapa el Frente Amplio debe discutir, más que las grandes políticas de gobierno, tiene que discutir qué Frente Amplio quiere para llevar adelante esas grandes políticas de gobierno. Porque cuando discutimos la política de gobierno solo la discutimos en el Congreso, son discusiones cuando vamos al Congreso programático y ahí nos ponemos a discutir en profundidad. Y creo que hoy el desafío es eso, es qué herramientas precisamos en nuestro país desde el Frente Amplio para seguir apoyando a los cambios. Yo creo que esta no es el acceso. Hoy Caetano en una nota decía que ese momento de los jóvenes, yo estoy en contra del momento de los jóvenes, porque si no en el fondo los más jóvenes que nosotros van a tener que esperar y los viejos se van a ir mentira. Eso no pasa en política, nadie se va solo y nadie se queda esperando que le toque su turno, ¿no? Es una cosa permanentemente dinámica. Creo sí que es el momento de una generación y la generación va más allá de la edad. La generación tiene que ver con compartir universos simbólicos a lo largo del tiempo, tiene que compartir espacios de lucha y de resistencia. A mí, lo digo siempre, y se cargaron también, tenemos la misma edad, no nos tocó la suerte ni la mala suerte de tener que militar en dictadura, nos tocó la suerte y la mala suerte de tener que militar en los 90, en pleno retroceso de las grandes ideas de izquierda mundiales, en pleno apogeo del modelo neoliberal, tanto lo económico como cultural. Nos queda más resistencia contra la policía que contra los milicos de verde, porque en ese momento que nosotros militábamos, lo que salía a la calle a dar caña era la policía. Por lo tanto, uno se va formando en un escenario que te va haciendo común una cantidad de lógica y que no es solamente por la edad, porque había una cantidad de viejos que militaban con nosotros y una cantidad de jóvenes que no militaban, ¿no? Y por lo tanto, creo que es más un elemento generacional que tiene que ver con animarse a pensar en unas cosas, y voy a decir 3 para terminar. Primero, tenemos que ser capaces de desafiar el concepto de democracia que tenemos hoy. La democracia no es la ausencia de dictadura. Eso es lo que creen todos los militantes de izquierda que salieron a luchar y a construir democracia en los 80 y los 90.
Y está bien que lo creen así, y son mis compañeros. Uno lo toca y le arroja eso, le pasa eso, le damos la queja y le mierda. Y está muy bien, porque uno es hijo de su tiempo, más hijo de su tiempo que de sus padres. Y si a uno le toca militar en momentos en que la resistencia implica abrir las puertas de la participación y la democracia, eso es lo más importante. Yo a mí no me tocó vivir eso y me animo a pensar que esta democracia que tenemos es una democracia de muy baja intensidad. Como le gusta decir a Robert Grossa, porque además vienen en estos días a las conferencias sociales va a hacer un poco de campaña. Es una democracia limitada, es una democracia que te permite hablar, pero no transformar. Es una democracia que te permite votar, pero no ponerte a discutir seriamente hasta dónde hacer la economía. Es una democracia que sigue poniendo la mercancía y el comercio, el mercado, en el centro de la vida política y no poner a la vida en el centro de la vida política. Y nosotros, robándole un poco, quizás a este apogeo de una visión política latinoamericana nuevamente, después quizás de aquella visión más desarrollista en mitad del siglo, tomamos el concepto de buen vivir, y no se trata de andar haciéndonos los Aymara en el medio del 18 de julio, no lo creería nadie, sino de tomar esos elementos que ponen la vida nuevamente en el centro de la política. Y para nosotros es el elemento transformador. O sea, no hay nada más rupturista que la dicotomía intelectual. En esa dicotomía no hay discusión. Y estar del lado de la vida implica estar del lado de la democracia. Y para nosotros, hoy, avanzar en democracia implica necesariamente renunciar al capitalismo. Porque considerar que el capitalismo es solo un modelo de acumulación económico es también tener una visión limitada y darle las cartas para que sigan avanzando en el modelo cultural. Entonces, para nosotros ese es un elemento central, sabemos que es un elemento generacional y además sabemos que, por ejemplo, Alejandro lo ha estado promoviendo en la discusión de la democracia de la presidencia de la Cámara de Diputados. Y eso nos parece que son elementos que ayudan a tener espacios de encuentro. Después discutiremos qué democracia queremos. Lo segundo, necesitamos una profunda reforma constitucional. Cuando el poder se distribuye a la sociedad en función de quién tiene mayor cantidad de plata, es muy fácil saber quiénes son los poderosos. Cuando el poder se distribuye a la sociedad pensando que solamente aquellos que están en cargos electivos tienen poder, es muy fácil de ver, pero siempre es un poco más complejo que eso. Por lo tanto, aquellos que nos toca estar desde el lugar en que no vamos a tener nunca los grandes recursos económicos para incidir desde la lógica del capital, y sabemos que puede llegar a ser circunstancial estar en lugares de poder legítimo, es imperioso poder discutir y transformar las instituciones para que sean favorables a los cambios de la mayoría. Y eso no significa, como algunos compañeros frentamistas creen, exclusivamente modificar las reglas electorales, porque nosotros no queremos ganar para seguir haciendo lo mismo, queremos ganar para hacer más cosas. Y por lo tanto es necesario salir al encuentro de los ciudadanos y decir, esta constitución que tenemos, que tal vez el año que viene cumple 50 años de su principal o última reforma, que fue la del 67, necesita ser discutida por la gente, y ahí vamos a ir a discutir. ¿Cuáles son las estructuras de poder institucional que necesitamos para que en este país se sigan haciendo políticas a favor de la mayoría? Y eso no significa seguir hacer política a favor de frente, significa hacer política a favor de la mayoría. Y esa discusión la tenemos. Y en el frente hay compañeros que creen que alcanza con un lifting de la Constitución, bueno, a ver cómo hacemos, porque alguna chambonada política electoral nos siga favoreciendo. Estamos radicalmente en contra de esa posición, porque es una posición que legitima el Estado quo. Y entendemos que tenemos que salir al encuentro de posiciones que digan que aún sin correr ingenuamente el riesgo de la derrota, que siempre es una derrota, la derrota nunca son en un solo lugar, siempre son mucho más amplias, porque el que gana intenta expandir la onda explosiva de su victoria. Es decir, no cometer una irresponsabilidad de pensar que salir a gritar por ahí implica que uno construye las mayorías necesarias para ganar. Hay que salir a discutir con la gente, por eso nosotros creemos que necesitamos no solamente una profunda reforma constitucional, sino también a través de la Asamblea Nacional. Y lo segundo, lo último, tiene que ver con de qué vamos a hablar en el futuro. ¿No? Esto de la nueva agenda de derechos que se ha planteado y que ha sido parte de una construcción federacional de esa que hablaba antes. Muchos frentamistas eran capaces de hacerse la pregunta hace 20 años, pero no era posible que el país avanzara y tuviera las condiciones de encontrar las respuestas como se encontró ahora. Mentira que el Frente Amplio hubiese avanzado con una cantidad de leyes, sino que existiese movimiento social organizado en la calle buscando, y mentira que la sola existencia de un movimiento social en la calle buscando, sin un gobierno de izquierda, hubiera permitido esa transformación a nivel institucional. Esa alianza entre movimiento social y movimiento político es necesaria, por lo tanto hay que salir a dialogar. Hay que bajarse de la nube, de pensar que por estar en el gobierno tenemos todas las respuestas, y salir al encuentro de esos militantes que nos van a rezongar, que están muy bien, ¿no? Que nos van a rezongar y nos van a decir que hay cosas que estamos haciendo que capaz que no están buenas, pero si estamos convencidos tenemos que ser capaces de expresar. Pero esa nueva agenda para nosotros tiene que dar un paso más,
y ir desde la lógica del reconocimiento a la lógica de la redistribución. Tenemos que ser capaces de enamorar a las nuevas generaciones también de que los bolsones de pobreza y de desigualdad extrema que existen en nuestro país son inmorales. Y el Frente Amplio, la izquierda, tiene que asumir que efectivamente, después de 10 años de gobierno a nivel nacional y después de 20 y tantos años de gobierno a nivel departamental, que tengamos esas extremas desigualdades aún en un conjunto, por suerte, cada vez más pequeño de la población, nos tiene que ser capaces de llevar a movilizarnos en contra de esos factores más estructurales de nuestra sociedad que generan la reproducción de esos espacios de pobreza. Por lo tanto, seguimos teniendo la capacidad de poner como una nueva agenda los grandes temas de la historia de la lucha de la izquierda por mayor igualdad. Y creemos que en ese espacio y en ese encuentro es necesario un frente movilizado, un frente que sea capaz de estar generando espacios transversales y que no sea exclusivamente dependiente de los debates públicos de los grandes referentes, los grandes líderes y los grandes aparatos. Tenemos que ser capaces de perder el miedo a la discusión sin estar trabajando fatal con cual. En ese sentido nos parece que Alejandro da a un devenir de uno de los grandes sectores del Frente Amplio, uno diría de los grandes aparatos del Frente Amplio, nos da la posibilidad de pensar que es capaz de generar efectivamente